Orgullosamente a máxima potencia, soy Laura Carvajal y te acompaño en este espacio diseñado para ayudarte a desbloquear tu verdadero potencial y llevar tu vida al siguiente nivel. Aquí hablamos de crecimiento personal, reprogramación mental, liderazgo, mentalidad de éxito y desarrollo emocional. Cada episodio está pensado para que encuentres herramientas prácticas, inspiración y las estrategias que necesitas para romper barreras, alcanzar tus metas y vivir la vida que mereces. Acompáñame mientras exploramos juntos cómo los grandes líderes, emprendedores y visionarios logran resultados extraordinarios y cómo tú también puedes hacerlo. Si estás listo para dejar atrás las excusas, despertar tu confianza y convertir tus sueños en realidad, prepárate porque aquí comienza tu viaje hacia una mente a máxima potencia. En América Latina, el acceso a la educación sigue siendo un desafío. La brecha digital, la falta de recursos y las desigualdades limitan el desarrollo de millones de personas con talento y ganas de aprender. Pero, ¿qué pasaría si la educación de calidad estuviera al alcance de todos? Hoy nos acompaña un líder que está transformando la educación en el mundo hispanohablante, Juan Iguá, fundador de Pansofi, un profesional con más de una década de experiencia en el sector tecnológico, experto en transformación digital y desarrollo de negocios. Ha trabajado en gigantes como IBM, McAfee y Oracle, liderando estrategias para grandes empresas en América Latina, pero su verdadera pasión es la educación. Por eso creó Pansofi, una plataforma que busca democratizar el aprendizaje a través de la tecnología, haciendo que el conocimiento sea accesible para todos sin importar dónde estén. En este episodio descubrirás cómo la tecnología está revolucionando la educación en América Latina, la importancia del aprendizaje continuo en la era digital, cómo nació Pansofi y su impacto en miles de estudiantes, estrategias para potenciar tu educación con recursos online, la visión de un líder que apuesta por el futuro del conocimiento. La educación es la clave para transformar nuestra región. Si quieres saber cómo acceder a estas oportunidades que pueden cambiar tu vida, este episodio es para ti. Te voy a dejar todo, absolutamente todo lo relacionado con Pansofi para que lo puedas encontrar en las redes. En la descripción de este podcast. El conocimiento es poder y hoy te lo traemos a un clic de distancia. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, encantado de estar aquí en este podcast. Gracias Juan. Tu carrera en el sector tecnológico ha sido impresionante. ¿Cómo describirías tu trayectoria en una sola frase? Una excelente pregunta, Laura. La palabra sería dinámico. Comenzaste tu formación en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Cómo influyó tu formación como ingeniero electrónico en tu desarrollo profesional? Pues mira, la verdad influyó muchísimo, no solo porque como estoy en el sector de tecnología, todas las bases, toda la forma de pensar, de analizar, en algunos casos cuando tenía proyectos consultivos, realmente ese análisis me lo dio la ingeniería electrónica. También, precisamente, como cuando hay problemas, cuando de pronto hay algún obstáculo, mirar ese tipo de problemas con diferentes frentes, diferentes alternativas de solucionarlo, como lo hace un ingeniero. Y también en algunos aspectos interesantes, de pronto de cómo usar los recursos y saber los recursos también para poder ser un poco más eficiente en el día a día y también pues, en mi desarrollo profesional. Me imagino los ingenieros siempre tienen que tener todo como muy bien ya listo, enfocado en una planificación permanente. Luego realizaste un MBA en Alemania.
¿Qué impacto tuvo esta experiencia internacional en tu visión de los negocios y la tecnología? Excelente pregunta, Laura. Pues personalmente para mí fue una antes y un después de esa experiencia. Me ayudó muchísimo tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Por qué? Porque al estudiar con personas de diferentes países, con diferentes backgrounds, con diferentes experiencias, esa visión complementó muchísimo mi punto de vista tanto en Latinoamérica, en mi trabajo, también en mis aspectos personales. Y claro, me pareció muy interesante pues, un país desarrollado como yo estaba en Berlín, la maestría fue en Berlín, y Berlín es una ciudad muy internacional, muy cosmopolita. Eso me pareció muy impactante. ¿Por qué? Porque vi de primera mano todo el concepto de globalización. Si bien yo crecí en una ciudad grande como Bogotá, realmente el concepto de globalización lo vine a experimentar directamente y en un aspecto mucho más grande, mucho más masivo en Alemania y en Berlín. Entonces, la verdad, fue una experiencia increíble, tanto profesional como personal. Sí, sabes que una de las cosas interesantes de poder tener la oportunidad de viajar a otros países, de estudiar en otros países o de trabajar, es que podemos conocer un poco más de ellos. Y si te das cuenta, por ejemplo, en Alemania consigues un nivel de planificación, orden y organización que en nuestros países en América Latina no lo vemos con esa frecuencia y con esa manera de hacerla de los alemanes, ¿no? Que su vida es eso, ¿no? El orden, la planificación, la organización. Entonces es como que aprendes de esas experiencias internacionales y eso después lo puedes llevar incluso a tu propio país. Coincido contigo, Laura, y mira que el caso de Berlín es un poco atípico porque no es la ciudad normal alemana. La verdad, Berlín tiene cosas que, entre comillas, es un poco desordenado en comparación, por ejemplo, a Múnich, a otras ciudades de Alemania, pero aún así lo que tú dices, el tema de la cultura es muy fuerte, el tema de la puntualidad. El tema de la puntualidad es increíble porque, claro, uno viene acostumbrado, pues como te comentaba, yo he vivido gran parte de mi vida en Bogotá, donde estamos acostumbrados a llegar tarde, pues no solo porque queremos, sino también por otros factores, el tráfico, si llueve, se complica, y de alguna forma ya estamos acostumbrados, pero en cambio en Alemania el tema de la puntualidad, pues inicialmente yo no llamaría un choque, pero sí fue un tema de adaptarme y conocer que realmente la cultura le importa, valora muchísimo el tiempo. Entonces, yo si llego temprano es porque sé que valoro muchísimo el tiempo que estamos teniendo los dos y voy a hacer todo lo posible por llegar temprano. Entonces, ese es un ejemplo, pero obviamente había otros ejemplos en la forma de relacionar, en la forma de tener amigos, también en aspectos, como te decía, del estudio, tanto trabajar con personas que venían de Europa, personas que venían de otros países. Yo tenía unos amigos cercanos de la India, también con ellos con el tema cultural, con su experiencia, entonces realmente muy, muy interesante y muy, como te diría, muy valioso tener todas esas experiencias y conocerlos de primera mano. Claro, has trabajado en empresas líderes como IBM, McAfee y Oracle. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor aprendizaje de trabajar en estas multinacionales? Personalmente, me ha dejado unos excelentes contactos, unos excelentes mentores, personas que han sido o son brillantes, que les ha aprendido muchísimo, tanto en crecimiento profesional, en cada vez seguir aprendiendo. Y también este sector, como lo decía anteriormente, es muy, muy dinámico.
Hay una analogía muy curiosa y dicen que un año corresponde a 7 años en un sector tradicional. ¿Y por qué digo esto? Porque son muy dinámicos. El día se están haciendo una estrategia y en 6 meses cambia algo, salió una nueva solución, temas de tecnología, de pronto algún cambio significativo y uno tiene que hacer otra estrategia. Entonces es muy, muy dinámico y ese dinamismo realmente es lo que hace, te ayuda a formar profesionalmente precisamente para lograr tus objetivos de una planeación, pero también muy importante la ejecución de esa planeación y también siempre si hay, precisamente por ese dinamismo, si encuentras obstáculos que siempre los van a ver, siempre van a ver de alguna forma algún tipo de obstáculos, ¿cómo puedes buscar alguna solución, alguna alternativa para sobrepasar esos obstáculos? Sí, se entiende que en la tecnología normalmente estás en constante gestión del cambio. Es como, bueno, hoy nos tocó así, el miércoles que viene no sabemos. Correcto, correcto. Así que esto es algo de, ¿sabes? Como la rapidez con la que se acaba el café por la mañana cuando estás en un sector donde solamente hay desarrolladores. Así de rápido te puede cambiar la Totalmente de tecnología. acuerdo. Porque llega puntos en los que estás como, bueno, hoy pensamos que lo íbamos a hacer de esta manera y de repente, no, es que esta aplicación cambió. Y entonces tienes que cambiar tú con la aplicación también. Es decir, hay tantas cosas nuevas que tienes que comenzar a entender que hay que cambiar. Y ojo, esto es como tú lo dices, es dinámico y hay gente que no puede con ello. No tiene esa capacidad de cambio y de dinamismo dentro del sector y dejan finalmente el sector para irse hacia unos un poquito más tranquilos, que no tengan cambios tan rápidos. ¿Cómo crees tú, cómo en esta parte de la tecnología, tú has trabajado en esto y esto ha hecho carrera, o sea, tú has hecho carrera, has trabajado muchísimo, has obtenido tus logros profesionales y esto obviamente ha necesitado de tu liderazgo. ¿Cómo defines tu estilo de liderazgo y qué consejos darías a quienes buscan liderar en el sector tecnológico? Bueno, mi estilo de liderazgo yo considero que es servicial. Soy esa persona que siempre que hay algún problema me gusta ver cómo puedo apoyar al equipo, a las personas con las que trabajo. Creo fielmente en el trabajo de equipo. Creo que si trabaja uno en conjunto teniendo el mismo objetivo, va a llegar más lejos, la verdad. Coincido con esa frase que se conoce, esa frase popular. Y también qué aspectos o qué consejos puedo dar. Pienso que si uno está comenzando, es muy bueno buscar esos líderes, esas personas que ya tienen experiencia y que puedan ser mentores o que puedan ser coach, que uno pueda tener unas sesiones con esas personas y claro, que uno pueda abrirse, tener la confianza, preguntarle a esas personas, mira, yo estoy teniendo estos problemas o me gustaría crecer de esta forma o yo me veo en tantos años de esta forma, ¿tú qué me aconsejas? Y claro, primero tiene que haber una confianza, tiene que haber como una conexión, un buen relacionamiento con ese mentor y asimismo uno va a seguir creciendo profesionalmente hasta que eventualmente tú puedes ser también un mentor o un coach para otra persona que también está comenzando su vida profesional y replicar esa iniciativa, esas mejores prácticas que obtuviste con tu mentor. Eso me parece muy valioso. Otro tema, otro consejo que yo doy es definitivamente la educación es muy importante en cualquier sector que estés, que uno se esté documentando, leyendo, que le guste ver tendencias, que esté mirando cómo, dependiendo si tienes un rol, claro, no se puede enfocar en hacer únicamente mis
tareas diarias, de pronto estar inmerso solamente en estas actividades, pero mi sugerencia es de pronto ver esas actividades, cómo conectan con otros departamentos, qué impacto tienen con los objetivos de la empresa, qué impacto tienen con los objetivos del departamento, y que uno tenga vaya adquiriendo un análisis un poco más global de precisamente cómo el trabajo que uno está haciendo está ayudando a que esta empresa llegue más lejos, se posicione en el mercado, sea mejor que la competencia. Entonces eso también sería otro consejo, que uno se esté educando constantemente. Claro, ideal también pues hacer networking, que fue de lo que nos hablaste antes, hasta con tu mismo equipo de trabajo, porque no sabes qué va a pasar con uno de tus participantes de equipo. Quizás ese participante de equipo pueda liderar en otro equipo y finalmente pues mantener ese tipo de relaciones con gente ya conocida en el sector y los mentores que son tan importantes. En el momento en el que has trabajado en entornos empresariales complejos y multinacionales, ¿cómo manejas la toma de decisiones estratégicas en estos escenarios? La toma de decisiones. Yo creo que uno, claro, tiene diferentes como fases o diferentes capas. La primera, la experiencia. Me parece muy importante la experiencia que tú has tenido cuando has enfrentado algún escenario en específico en el pasado y qué resultados has obtenido, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado. Entonces, basado en la experiencia, tú ya puedes inclinarte en una posible alternativa para una posible estrategia que vas a realizar. La segunda parte es, si de pronto ves que la información que tienes hoy en día no es suficiente para tomar una decisión acertada, que falta más información, empezar a levantar esa información, pero no tiene que ser algo complejo, sino de pronto, ¿a qué me refiero? Si esta estrategia involucra a otros departamentos, buscar una persona experta de ese departamento, preguntarle y también tener ese input o esa retroalimentación muy importante, que de pronto te va a dar datos que te va a ayudar a depurar esa estrategia. Esa fase uno no se tiene que demorar mucho porque realmente uno nunca va a tener todos los datos que uno esperaría. Lo importante es tener los datos suficientes, los más relevantes, para que puedan de alguna forma disminuir un poco el riesgo y que tú estés o que uno esté seguro en tomar esa decisión o tomar esa estrategia. Y finalmente la ejecución. Es muy importante por cada estrategia y las decisiones que tomemos, pues que haya que acompañe una ejecución. Entonces, hacer un cronograma. Muy importante especificar qué personas van a ser responsables de cada actividad del cronograma y hacer un seguimiento de ese cronograma para que la estrategia sea efectiva y también las decisiones que se hayan tomado, pues de alguna forma se vean reflejadas en los resultados. Bueno, y una cuarta etapa que se me escapaba, la comunicación. Muy importante la comunicación. Claro, si esa estrategia depende de muchas más personas, que haya una comunicación en los puntos críticos de esa estrategia, precisamente para ver si están funcionando las cosas, si de pronto alguien se está desviando y necesitamos todos estar coordinados. Entonces también es muy importante la comunicación. Qué bien. La tecnología avanza rápidamente. ¿Qué tendencias crees que marcarán el futuro del sector IT en los próximos años? Pues yo creo que lo estamos viviendo hoy en día, todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Es increíble lo que está pasando. Yo soy muy optimista. Claro, hay personas que dicen que de pronto que se van a perder algunos trabajos, que de pronto nos va a reemplazar, de pronto hay escenarios ya muy extremistas que va a ser como... Llegó Terminator. Sí, un estilo de Terminator, Skynet o algo así parecido. Claro, la otra vez vi una entrevista que le hacían
a Elon Musk y decía que hay un riesgo, pero el riesgo es relativamente bajo, pero también hay una oportunidad gigante y es cómo esta tecnología realmente nos va a ayudar a ser mucho más productivos en temas de educación. Vamos a tener asistentes o tutores, o ya tenemos tutores personalizados, que eso es súper importante en la curva de aprendizaje y en el momento que uno está aprendiendo. También, o sea, esta tecnología va a ser revolucionaria o ya revolucionaria y apenas estamos viendo las primeras etapas de esta tecnología, pero imagínate, en 5 o 10 años ya serán cosas totalmente extraordinarias que se estarán logrando. Y también en algunos documentos, en algunas entrevistas veía que ya se está hablando de un ingreso universal para las personas, precisamente porque con esta tecnología y bueno, con el tema de los robots también, pues ya se podrán hacer tareas automáticas que permitan que haya un ingreso, un salario universal para las personas que más lo necesitan. Entonces, súper interesante lo que estamos viviendo hoy en día en el sector de la tecnología y claro, verlo cómo favorece hoy día a la sociedad, cómo nos favorece tanto como individuos, como personas que trabajamos en alguna empresa, cómo nos ayuda en nuestro trabajo a ser más productivos para que ese tiempo que nos sobra lo aprovechemos con nuestra familia, lo aprovechemos con nuestros seres queridos, viajando, lo aprovechemos también de pronto haciendo cosas que nos gustan, educándonos, siguiendo creciendo. Entonces, soy muy positivo de lo que viene en los siguientes años y realmente verlo como una herramienta que depende de nosotros, ¿no? Es como un carro, por así decirlo. Sí. Yo puedo usar el carro para, no sé, dar vueltas, o puedo usar el carro para llevar a un ser querido a otro lugar, o puedo usar el carro para hacer un hobby. Es una herramienta, pero dependiendo del uso que le demos, pues la podemos aprovechar para cosas muy positivas o para cosas de pronto no tan positivas. Sigue siendo una herramienta. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado algo interesante con esto de la inteligencia artificial y esto lo agrego porque tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Hay personas que creen que esto viene a hacer daño, a quitar empleos. No va a pasar tan rápido como se cree. Porque en mi experiencia, en lo que he estado haciendo, he estado aprendiendo el lenguaje Java porque necesito aprender algunas cosas que me son interesantes para unos proyectos que son un poquito más específicos, ¿no? Entonces, a nivel de tecnología. Y he tenido que trabajar de la mano con la inteligencia artificial. Déjame decirte que cada vez, por más prompt engineering que tú intentes colocarle, decirle vas a hacer esto de esta manera, si no sabes cómo pedirlo, ella te va a dar, o sea, la inteligencia artificial va a dar cualquier resultado. Te va a decir mentiras, te va a complacer en lo que tú quieres, en lo que pides, en las preguntas que haces, te va a complacer con lo que tú dices y te da resultados completamente erróneos. Entonces, no está preparada para trabajar sola, por más que sí, se han hecho muchísimas pruebas y todos los días se hacen pruebas, pero no lo puede hacer. Tiene que estar siempre de la mano con un ser humano para poder lograr llegar a ciertos niveles de realmente concretar una parte de lo que tú le estás preguntando que sea cierto. Tuve que tomar, en esta experiencia, tuve que tomar un libro de Java de un autor muy conocido y subir el libro en PDF y decirle, aquí está, entiende, hazme el favor y guíate. Y después que hice eso, y entonces comencé a hacer otra vez las preguntas con el prompt engineering. Cuando yo digo eso, estamos hablando de las instrucciones que se le da a la inteligencia artificial, a las personas que nos escuchan y que no saben qué es
Es eso, son las instrucciones que se dan. Después que hice Mira eso, que estás... perdona Juan, después que hice eso, empezó inmediatamente a hacer todo como yo le decía. Y yo, ese era el código, por fin, ya lo tengo. Eso te iba a decir, Laura, que estás tocando un ejemplo excelente y creo que también a mí a veces me ha pasado. Donde, claro, uno pregunta una cierta información y de pronto, si uno conoce mucho el tema, sabe que de pronto la respuesta no es tan satisfactoria, pero por eso es tan importante de pronto complementarla, lo que tú dijiste, tú la complementaste con una información, fuiste a un libro y le diste otro input y ya de alguna forma ya el algoritmo entendió y de pronto buscó y complementó esa información que se estaba solicitando. Yo creo que hay varios temas ahí importantes por analizar y es, de todas formas, ChatGPT o todas esas herramientas jalan información de algún lugar, ¿no? Dependiendo de dónde está tomando esa información, qué tan relacionada esa información está, también dependiendo del algoritmo, lo que tú dijiste, también la pregunta, ¿no? La pregunta es muy importante. Claro, de pronto para ti o para mí, una pregunta, le estoy diciendo algo en específico, pero realmente uno tiene que pensar, bueno, para una máquina, la máquina entiende el contexto, la máquina está entendiendo el problema, la máquina, o sea, cómo la máquina puede saber exactamente lo que estás preguntando y cómo va a buscar la respuesta exacta. Entonces, muchas veces ahí es donde uno comienza a complementar esas respuestas, les dice, no, mira, yo te estoy preguntando esto, o quiero que esté relacionado a este tema, o a veces yo también lo que le digo es, muéstrame tus fuentes de dónde encontraste ese resultado, y claro, yo miro y digo, no, mira, de pronto es por este lado. Entonces es muy interesante porque al final sí es una herramienta donde va a tener un margen de error, pero también al ser una máquina, pues también el algoritmo o también la persona como haga la pregunta, pues va a tener un grado de un margen de error, pero de todas formas es una herramienta muy poderosa, muy, muy poderosa. Sí, es impresionante la rapidez, eso es muy, muy cierto. Hablemos de algo que tenemos que tocar a partir de los negocios tecnológicos. La expansión. La expansión de negocios tecnológicos es una de tus fortalezas. ¿Cuáles son los factores claves para escalar una empresa en este sector? Yo creo que hay diferentes factores. Uno, dependiendo dónde vas a realizar la expansión, entender qué posibles obstáculos vas a encontrar, entender de pronto hacer una simulación. ¿A qué me refiero con esto? De pronto hacer una campaña, ejemplo, si vamos a penetrar con un producto nuevo, en un mercado nuevo, una ciudad nueva, en un país nuevo, entender el mercado actual donde está ese producto, qué similitudes tiene en el otro mercado. Entender si ese dolor o ese problema que está solucionando tu producto o servicio, ese también está en ese mercado donde te estás expandiendo. Posiblemente hacer una simulación es hacer una pequeña entrada en ese mercado para ver si realmente esos dolores están presentes y realmente se puede escalar. También de pronto hacer campañas promocionales, de pronto que, oye, vamos a llegar a ese territorio, los invitamos, como una cuenta regresiva, como generar esas expectativas y también entender si realmente hay clientes, usuarios que estén interesados, que estén enganchados, por así decirlo, en esas campañas de ingreso del mercado. Bueno, también hay otros factores significativos porque, claro, también expandirte en un nuevo territorio va a implicar tener unos nuevos empleados. Tienes que entender también si la cultura de tu empresa se va a acomodar a la cultura de ese país y de esos empleados futuros que vas a tener. Puede que haya un cambio, puede que haya una transición, pero entonces es muy importante entenderlo, ver cómo lo puedes manejar,
ver qué puedes replicar, qué te funciona, qué no te funciona. Ese también es un factor muy importante. También otro factor relevante es el entorno obviamente contractual, el entorno socioeconómico, el entorno también de pronto legal, si tienes que considerar cosas adicionales de tu producto. Entonces, bueno, ahí resumí algunos, pero mi sugerencia es hacer simulaciones, nuevamente entender si ese producto realmente tiene cabida en ese nuevo mercado y de alguna forma también entender cómo el equipo que vas a crear en ese nuevo territorio pues va a generar esos resultados que estás esperando o que vas a esperar. Claro, eso genera entonces un impacto. Ahora vamos a hablar de impacto en la educación. Hablemos de Pansofi. ¿Cómo nació la idea de Pansofi y qué necesidad buscaba resolver en el ecosistema educativo? Pues Laura, mira que Pansofi nació de un trabajo de maestría de mi MBA. ¿Y cómo nació? O sea, yo en ese momento, claro, había muchas plataformas que estaban creciendo y que estaban muy fuertes. En 2012, cuando nacieron los MOOCs, que son los Massive Online Open Courses, decían los expertos que iba a revolucionar el sector de la educación, que iba a ser un antes y un después. Sí impactaron significativamente el sector de la educación, pero no fue como se esperaba. Si te das cuenta, el sector de la educación hay cosas que todavía son muy tradicionales, hay cosas que se siguen manejando como era hace 100 años. ¿A qué me refiero? Un profesor, un aula, de pronto ciertas asignaciones, de ciertas temáticas también, como muy tradicionales. Y lo que decían era que efectivamente los MOOCs iban a revolucionar el sector de la educación, pero no pasó como se esperaba. Fue increíble. Y claro, parte de esa maestría que yo realicé era identificar esos puntos, identificar de pronto cómo podrían hacer las cosas mejores y cómo podría de alguna forma la educación en línea ser un poco más exitosa. Y ahí creé una hipótesis, o sea, yo tomé muchos factores de diferentes plataformas y un estudio de mercado, por así decirlo. Y acá hago una analogía porque hoy en día, claro, esto fue antes de ChatGPT, hoy en día, estamos súper inmersos en redes sociales, estamos hoy en día más conectados que nunca a través de las redes sociales. Puedes ver contenido de personas de otros países, de otros idiomas, y estamos muy conectados. Pero de alguna forma, aunque estemos conectados, vemos que específicamente en Latinoamérica el tema de la educación todavía vemos unas diferencias, algunas brechas, por así decirlo, dependiendo si tú tienes, claro, esto depende del país, ¿no? Dependiendo si tú tienes una educación privada, pública, dependiendo si estás estudiando en una ciudad grande, una ciudad pequeña, un pueblo pequeño. Pero mira que la penetración de redes sociales es muy amplia, es muy, muy amplia. Hoy día, en promedio, hay una alta penetración de celulares, dispositivos móviles con conexión a Internet y muchas personas tienen mínimo WhatsApp, Facebook, Instagram o una red. Pero aún así, aunque estamos muy conectados, el tema de la educación todavía falta crecer ese promedio o esa educación de calidad. Entonces cuando te digo que hice ese estudio de mercado, yo uní como esos factores y lo que le estamos apuntando es crear comunidades educativas siguiendo un modelo de red social. Pero ¿a qué me refiero consiguiendo con un modelo de red social? Donde las personas puedan intercambiar conocimiento, donde las personas puedan conectar con comunidades que tienen sus mismos intereses, donde personas puedan acercarse e intercambiar experiencias, testimonios. Y de alguna forma ese intercambio lo que te va a permitir es disminuir esa brecha de educación. Y lo estamos haciendo en un formato
pues que todos conocemos, que es un formato de redes sociales, obvio, quitándole toda la parte de entretenimiento que en algún punto en un entorno educativo puede ser, te puede distraer de alguna forma. Claro. Sí, y lo que queremos es hacer eso, y así nació Fastfood. Claro, es que normalmente entras en una red social y yo voy a colocar un ejemplo de, no sé, de un ama de casa. Buscas una receta y de repente 5 minutos después te estás riendo, y cuando vas a ver lo que tu mamá fue a buscar de la receta, resulta que está muerta de la risa con videos de gatos. Hazme el favor. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira porque es así, porque el algoritmo lo que hace es, lo que busca es entretenerte. Entonces, sabe que está de alguna forma luchando o buscando tu atención 100%, porque entre más tiempo estés en la plataforma, pues ellos de alguna forma van a monetizar más por sus anuncios. Entonces, claro, ¿qué es más entretenido o qué va a generar más tu atención? Pues un tema de pronto de educación o un tema algo chistoso. Entonces, ellos juegan con eso, claro, ese es el modelo, pero yo nuestra propuesta, nuestra hipótesis es, ¿qué pasaría si de alguna forma fuera algo muy parecido, pero en un entorno educativo? ¿A qué me refiero? Que tú bien lo nombrabas ahorita, quieres aprender a programar. Yo ingreso a la plataforma, empiezo a ver un contenido, pero me empieza a mostrar otros contenidos de programación de mi interés, basado en cómo yo interactúo con la comunidad, en cómo interactúo dentro de la plataforma, y que te ayude de alguna forma a resolver esas dudas o a aprender lo que venías a aprender. Entonces, y quitando todo el tema de entretenimiento, ¿no? Que te puede distraer. Entonces, ese es como la hipótesis de lo que le estamos apuntando. Y bueno, obviamente todo el día, todos hoy día estamos súper inmersos en redes sociales, entonces también por eso quisimos usar un canal de comunicación que sea totalmente conocido por nosotros y totalmente utilizado por nosotros hoy en día. Claro. Esto me recuerda a un autor él realizó varios libros, pero este señor fue docente por más de 30 años en los Estados Unidos, era un estadounidense, John Taylor Gatto. Él hablaba de la educación en sus libros y fue una de las primeras personas en hacer una investigación profunda del sistema educativo en los Estados Unidos. Y él decía que había que terminar con el Ministerio de Educación en los Estados Unidos porque se había convertido en un lugar donde se hacían todas las estrategias para instruir a la gente y no para que aprendiera de verdad. Entonces él decía que la educación que había nacido en Prusia hace muchos años, muchísimos, cientos de años, todavía se sigue aplicando hoy en día. Es decir, eso que tú cuentas, el aula, el profesor, los alumnos, la pizarra. Entonces, no había una forma, o dentro del mismo sistema educativo, no había una forma de que el niño, el adolescente e incluso el adulto pudiera dar rienda suelta a su creatividad. Y este señor de verdad que hizo una investigación muy interesante y demostraba que había que buscar formas de cambiar la idea que teníamos de educar para aprender a mostrar cosas completamente diferentes, y decía que teníamos que servirnos de la creatividad del ser humano, de la tecnología, etc. Pero es interesante que la gente entienda que este señor, John Taylor Gatto, hablaba sobre las armas de instrucción masiva. Y él hablaba de escuelas primarias, escuelas secundarias y universidades. Sí, la gente va y aprende algunas cosas, pero él decía, esas cosas no las están aprendiendo para
su interés personal, sino que sencillamente te meto en un aula 45 minutos. Esos 45 minutos de esa clase que tú tienes, yo hago que suene una campana, esa campana te saca de esa aula de clases y te vas y ves otra cosa. Antes de la educación prusiana, que es la que se sigue hoy en día, la gente que tenía mucho más poder económico podía estudiar una cosa a la vez, es decir, una materia a la vez. Si ibas a estudiar historia de Europa, estudiabas solo historia de Europa y te ubicabas a estudiar eso por muchísimo tiempo, 1 año, 2 años. Después entrabas con los idiomas y empezabas a estudiar idiomas y así, pero no las diferentes materias en un solo momento. Y entonces él habla, la educación en Prusia se hizo para que las personas pudieran aprender a leer y a escribir con el fin de poderlos llevar a fábricas y no con la idea de poder tener acceso a algo diferente, es decir, a crear su propio negocio, a aprender de educación financiera, a crear cosas completamente innovadoras para otros que den soluciones tanto en bienes como servicios. Y yo creo que eso es lo que ha hecho Pansofi. La accesibilidad es un pilar clave en Pansofi. Ahora cuéntame, Juan, ¿cómo logran democratizar el aprendizaje a través de la tecnología? Hoy día cualquier usuario se puede registrar totalmente gratis y subir contenido, intercambiar conocimiento totalmente gratis, buscando ese modelo de red social de una forma que no haya tantas barreras para la educación. Claro, tú me preguntarás, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? O si queremos reemplazar de pronto alguna universidad, algún colegio. No, ese no es el objetivo. Nosotros creemos que las universidades pues tienen muchísima experiencia. Claro, la persona que pueda darse el lujo de pagar una universidad, que aprenda y que se vuelva de alguna forma especialista, un experto. Pero digamos, si de pronto tú no tienes el poder adquisitivo o por X o Y motivo, pero si quieres aprender algo en específico y contactar con personas que también estén en el mismo, como en el mismo necesidad o con el mismo interés, que ese intercambio de conocimiento te va a ayudar a crecer, a adquirir esos conocimientos de alguna forma y que eventualmente, si ya empiezas a volver un experto, pues puedas de pronto ingresar a la universidad si quieres. Entonces, es como un complemento y precisamente al seguir ese modelo de red social, lo que nosotros buscamos es que nosotros somos un puente de las personas que crean contenido educativo y las personas que están buscando consumir ese contenido educativo. Y claro, nosotros creamos funcionalidades para que ese intercambio entre conocimiento sea un poco más eficiente, sea más rápido, que tú puedas, de pronto si estás buscando un tema, puedas encontrarlo más rápido, si estás buscando un creador de algún tema, puedas encontrarlo más rápido, aprender. Entonces, de esa forma lo estamos democratizando. Y mira que ahorita que estabas haciendo esa referencia de educación rociana, también nosotros seguimos un modelo, o en su momento en ese estudio que te comentaba que hicimos, ese estudio de mercado, nos dimos cuenta, hay un concepto que se llama comunidades de práctica y hace referencia a que el aprendizaje se da cuando yo estoy en una comunidad y empiezo a interactuar dentro de esa comunidad con un interés, con un tema en específico. Al tener esa interacción en la comunidad, se va a dar un aprendizaje, mucho más efectivo. Y había un ejemplo, se me escapa el nombre de la persona que hizo ese estudio, ese paper, pero él hace referencia a un ejemplo de Siemens, que claro, Siemens sacaba un producto, tenía un manual de ese producto, tenía ingenieros que daban soporte a esos productos, pero realmente cuando tenían un problema en ese producto, lo que hacían los ingenieros era en el almuerzo o en una salida intercambiar la experiencia, y al intercambiar la experiencia se daban cuenta que habían otras formas de arreglar ese producto o ese equipo
que no estaban en el manual, y muchas veces usaban esas formas porque ya estaban basados, uno, en la experiencia, en personas que también estaban en el mismo rol o habían experimentado esos problemas en otros equipos, y el manual pasaba a un segundo plano, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos precisamente potencializando? Crear esas comunidades y que haya ese intercambio de conocimiento. Y otro tema que yo quería decirte, que también me parece muy importante con todo lo que estamos viviendo de inteligencia artificial. Claro, ChatGPT hoy en día es el profesor personalizado. Creo que eso es algo que nunca lo hemos tenido antes, tener un profesor personalizado que te va a ayudar, que no importa las preguntas que tú hagas, a veces a uno le da miedo hacer preguntas que, oye, ¿qué dirán? Es una pregunta tonta. Realmente con ChatGPT o otras herramientas se pierde ese miedo, le puedes hacer cualquier pregunta, no va a pasar nada. Es un profesor personalizado para ti, que te conoce, que puede dar esas respuestas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que eventualmente va a pasar? Un reto, y es, entre más yo interactúe, hasta qué punto mis habilidades blandas también se van a desarrollar. Por ejemplo, yo voy a tener muchos conocimientos, sé que me da el conocimiento, voy a aprender, pero en la realidad yo tengo que interactuar con personas, yo tengo que trabajar con personas en un ambiente laboral, ¿no? Nosotros tenemos que, van a haber roces, van a haber discusiones, vamos a buscar alternativas para lograr ese objetivo. Y con este profesor personalizado, pues hasta qué punto tú puedes desarrollar esas habilidades colaborativas. Entonces también esa es nuestra apuesta con PanSofi, para complementar esas habilidades blandas, por así decirlo, que son tan importantes, y es poder trabajar en un equipo hacia un mismo objetivo, poder conectar con personas, poder colaborar, súper importante colaborar. Entonces, bueno, eso es como resumiendo tu pregunta sobre la accesibilidad y cómo lo PanSofi lo está haciendo. Sí, como tú dices, como crear ¿te acuerdas los equipos de trabajo? En Sí, clase. Allí, el equipo tal, allá, los fastidiosos de la fila de atrás se pueden reunir y claro, van a claro. comenzar a hacer su equipo. Pero es verdad, uno aprende así, en equipo. Y además de eso, pues practicando, si tienes tus profesores, aunque estén en línea, si tienes un equipo de gente y estás practicando y te enfocas, lo haces. Eso me encanta de PanSofi. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos al posicionar PanSofi en el sector e-learning y cómo los han superado? Bueno, una buena pregunta. Pues nosotros somos una startup, obviamente una startup. Cuando comienza, lo natural es que hayan muchos obstáculos y muchos problemas. De hecho, estadísticamente, el 90% de las startups quiebran, por así decirlo. Hemos tenido muchos desafíos. Te voy a nombrar algunos, pero claro, de alguna forma seguimos creciendo, aprendemos de estos desafíos, y realmente cuando hablamos con nuestros creadores, con nuestros usuarios, con las personas que están involucradas, y vemos que los estamos ayudando, los estamos ayudando a conectar a una audiencia, a aprender, a intercambiar conocimientos, es lo que nos hace felices, y continuamos trabajando en esos desafíos. Iba a decir algunos desafíos muy resumidos, obviamente todo el tema de músculo financiero, claro, desarrollar una plataforma, promocionarla, etcétera, eso tiene unas exigencias de músculo financiero, levantar capital o hacer bootstrapping o hacerlo con recursos propios, por así decirlo. Hemos tenido muchos desafíos por ahí, y obviamente uno busca alternativas y busca opciones. También el tema de desarrollar una plataforma propia también tiene muchos desafíos. Mira, darle prioridad a qué funcionalidades vamos a hacer esta semana, el siguiente mes, si tenemos bugs, si tenemos problemas. Y es muy curioso porque mira que pues nosotros hoy día, claro,
siendo una tech, claro, a veces nos comparan con otras plataformas, que son plataformas que tienen, no sé, 100 personas, 200, 300 personas, un equipo de desarrollo únicamente. Claro, nosotros todavía estamos en un proceso de crecimiento y con ese crecimiento pues encontramos muchos desafíos. Otros desafíos, mira que claro, uno piensa que el tema de educación a veces es como muy abierto, pero a veces hemos encontrado que, claro, que hay personas que dicen, no sé, mira, ¿cuánto me vas a pagar? Y uno lo entiende, ¿no? Estamos en un mundo que, claro, nadie trabaja gratis, estoy totalmente de acuerdo, pero a veces no ven de pronto el potencial y también muchas veces no se dan cuenta que es para darse a conocer, para que más usuarios conozcan su contenido y sigan creciendo. Entonces también a veces hemos tenido algunas barreras y bueno, muy importante, la barrera de network effect que está muy asociada a las redes sociales y es cómo seguir creciendo ese network effect, seguir creciendo de alguna forma orgánicamente. Pero bueno, esos son algunos desafíos que me gusta nombrar, pero bueno, hay muchos y realmente quiero decir que es muy importante tener un equipo que te apoye, un equipo que crea en la visión, un equipo que trabajemos precisamente para ver cómo solucionamos esos desafíos. Yo no lo lograría sin el equipo que hoy día está trabajando, que estamos trabajando en conjunto. Son personas valiosas que aportan muchísimo y también por eso es tan importante tener un buen equipo, ¿no? Hay personas que dicen que el equipo que uno busca rodearse de personas más inteligentes que uno. Y coincido 100% para precisamente enfrentar estos desafíos de la mejor forma. Claro, es que normalmente pasa eso, los emprendedores pasamos por una serie de situaciones que la gente normalmente no lo ve, no lo entiende. Obviamente cuando ya tienes éxito, no, pero si yo sabía que tú lo ibas a lograr. Y uno se queda como, vale, pero al inicio no hubo apoyo. Y eso pasa. Y también el hecho de cuando uno busca a otros creadores para que quieran participar, para que quieran, incluso me ha pasado a mí en el podcast también, gente que lo invitas y esto es colaborativo y es, mira, si estás aquí te expande, eso te posiciona, eso te pone a ti también como un referente, ¿no? O sea, la gente ya sabe cuál es tu trabajo, qué haces, cuál ha sido tu carrera profesional. Y no solamente en tu país, sino en otros, porque vas abarcando otros territorios. Entonces sí he visto que hay desafíos en este tipo de emprendimientos y hay desafíos, obviamente, pues cuando las personas piensan que, bueno, te acercas para preguntarles si quieren colaborar y te dicen, bueno, sí, pero ¿cuánto me pagas, no? Y esto de llevar la educación, cuando nos dicen, da contenido de valor, si esa persona ya está dando contenido de valor gratuito en una de las redes sociales que todos conocemos, no te cuesta nada dar contenido de valor en una plataforma que va a llevar educación a personas que no tienen tantos recursos como quisieran para poder llegar a donde quieren llegar, porque esas personas también tienen sueños, tienen anhelos, quieren lograr cosas en la vida y a veces no es tan fácil, y Pansofi está allí para lograr precisamente eso. Ahí estás tocando un tema súper interesante, Laura, y es lo que te digo, de pronto, claro, también hablando con algunos creadores de contenido educacional, nos hemos dado cuenta que, claro, es muy difícil lo que te digo, crear contenido, generar contenido, vender con este tipo de contenido. Claro, vemos de pronto un influencer hace millones de vistas, no sé, hizo algo chistoso, algo interesante, algo que te decía, hace millones de vistas, y de pronto nos desmotiva
nosotros creamos un curso o algo educativo súper interesante, no tiene el mismo impacto. Yo creo que no hay que desmotivarse. Ahí de pronto la invitación es, claro, ese contenido premium, ese contenido que tú sabes que eres experto en algo, pues ese contenido no lo vas a dar gratuito, pero de pronto un contenido más sencillo, un contenido que de pronto te dé a conocer, que yo cuando lo escuche diga, esta persona conoce mucho, yo quiero conocer más al respecto. Ese contenido sí es súper importante que lo puedas compartir y lo que tú dices, de pronto al compartirlo, hay muchas personas que estaban buscando ese contenido, esa pregunta, esa respuesta a esa pregunta, y al ver que están intercambiando ese contenido, como que es muy importante aportar, ¿no? Comentar, oye, yo hice esto, probé esto, pero sabes que no me funcionó, ¿qué me aconsejas? Esa interacción es muy, muy valiosa porque ya otras personas cuando lo ven posiblemente los va a ayudar a solucionar sus dudas, a que la curva de aprendizaje sea mucho más rápida. Entonces, a eso es lo que le estamos apuntando. Es súper interesante lo que comentaste y pues lo que yo también de alguna forma lo vivimos con nuestra comunidad. Así es, la educación en línea ha crecido exponencialmente. ¿Cómo ves el futuro del aprendizaje digital y qué papel juega Pansofi en él? Ha crecido, yo creo que estamos, como lo decía anteriormente, estamos en tiempos increíbles con todo el tema de inteligencia artificial. Creo que vamos a seguir, ese sector va a seguir creciendo, de hecho está estimado que va a seguir creciendo a una tasa, si no me equivoco, del 25% en los siguientes años. También no solo educación digital, sino también los creadores de contenido educativo, en toda la economía de creación de contenido. Y si te das cuenta es por eso, porque cada vez nos damos cuenta que es muy importante tener una voz, muy importante enseñar algo, muy importante que si yo estoy teniendo un problema, de pronto una persona, no sé, yo ya estoy en Bogotá, estoy teniendo un problema, de pronto una persona en Ciudad de México está teniendo ese mismo problema y podemos solucionarlo los dos a conectar, que si yo subo ese contenido y esa persona también lo está viendo, también se puede solucionar. Y lo que yo te decía, muy importante, aunque tengamos inteligencia artificial que nos va a ayudar, no hay que dejar de lado lo que de alguna forma nos hace humanos, que es interactuar con personas, buscar cómo podemos trabajar en conjunto, solucionar problemas en conjunto, eh, hablar en público. Claro, yo puedo ser un experto escribiendo, de una forma, escribiéndole al chat, pero cuando yo quiero posicionarme en puedo hacer una exposición, ¿cómo lo estoy haciendo? Si todo el tiempo estoy hablando con una máquina, ¿qué tanto has desarrollado esa habilidad de hablar en público? ¿Qué tanto estás conectando con otras personas? Entonces, siento que estamos en momentos increíbles y la educación en línea va a seguir creciendo y nuevamente tenemos que ver cómo estas herramientas nos ayudan, nos permiten a enseñar más efectivamente, a aprender más efectivamente y pues con Pansofi lo estamos, eso es lo que estamos resolviendo y es lo que estamos buscando de cómo seguimos creciendo y mejorar. Claro, para cerrar, ¿qué consejo darías a emprendedores que quieren crear soluciones tecnológicas con impacto social, como lo hiciste tú con Pansofi? Muy buena pregunta. Yo les diría, bueno, hay muchos cursos relacionados al respecto. Yo creo que primero que estén apasionados en el tema, porque como bien lo decías en algún momento, Laura, emprender es una montaña rusa. Entonces van a haber momentos buenos, momentos malos, pero a ti te va a permitir continuar, pues que estés apasionado o al menos que te guste el tema o al menos que creas una visión de la empresa que estás creando o de la startup que estás creando. Eso, un primer punto. El segundo punto es estar muy abierto a que si va a salir las cosas mal, que como no planeaste, ser muy resiliente. Sé que esa palabra está muy de moda, pero realmente es un hecho.
que las cosas inicialmente cuando estás comenzando no van a salir como estabas pensando. Lo importante no es quedarse en el problema. Oye, me pasó esto, no, es que no me está funcionando, pero mira alternativas, busca otras cosas, empieza a ver qué puedes inventarte. También muy importante, posiblemente ese problema que estás teniendo ya lo tenía otra startup, ya lo tenía otra persona. Mira, contacta a esa persona, pregúntale, mira de pronto cómo lo solucionó, no está solo, por así decirlo. ¿Qué más? Me parece muy importante. Bueno, en el mundo de las startups y las techs, yo creo que también es muy importante tener en cuenta cómo vas a hacer dinero y enfocarte en cómo vas a generar ese primer ingreso, ese primer dólar o ese primer, entre comillas, primera venta con un cliente, con una empresa. Si te enfocas en esa primera venta, lo que vas a hacer es ya después replicarlo, escalarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro, dependiendo si tienes un músculo financiero grande, pues puedes probar estrategias, puedes de pronto hacer cambios e iterar. Pero si no tienes un músculo financiero fuerte, pues tienes que tener un ingreso para poder seguir haciendo esas pruebas, hacer esos cambios y que tengas de alguna forma ese ingreso para seguir operando, por así decirlo, y que no sea estresante en algún momento cuando veas que no estás logrando los objetivos, pero tampoco estás haciendo nada de dinero, por así decirlo. Y así llegamos al final de este episodio de Mente a Máxima Potencia. Pero lo que hemos aprendido hoy con Juan Iguá y Pansofi es solo el comienzo de una revolución educativa. Hemos explorado el poder de la educación digital, la importancia de la tecnología en el aprendizaje y cómo plataformas como Pansofi están democratizando el acceso al conocimiento en toda América Latina. En un mundo donde la información es la moneda más valiosa, el verdadero reto es saber cómo aprovecharla para transformar nuestras vidas. Gracias a Juan Iguá por su experiencia y su compromiso con el futuro de la educación. Su trabajo nos recuerda que el aprendizaje no tiene fronteras y que el conocimiento es la herramienta más poderosa para el crecimiento personal y profesional. Ahora es tu turno. No dejes que este episodio sea solo inspiración pasajera. Pon en práctica lo que aprendiste, explora nuevas formas de aprender y sé parte de la transformación educativa. ¿Quieres conocer más sobre Pansofi? Te voy a dejar toda la información en la descripción de este episodio. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje y no olvides seguirnos en la plataforma de tu podcast favorita. Activar las notificaciones y dejarnos tu comentario. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mente a Máxima Potencia. Porque el futuro no se espera, se aprende. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Mente a Máxima Potencia. A cada uno de ustedes, oyentes de habla hispana que nos siguen desde diferentes rincones del mundo, les agradezco de corazón por ser parte de esta comunidad. Este espacio existe porque, al igual que tú, creo en el poder de crecer, soñar en grande y hacer realidad nuestras metas. Cada vez que decides escuchar, compartir y aplicar lo aprendido, estás a un paso más cerca de convertirte en la mejor versión de ti mismo. Recuerda, no hay límites para quienes creen en su potencial y están dispuestos a actuar. Si este episodio te ha inspirado, suscríbete, comparte y déjanos un comentario. Juntos seguiremos creciendo y llevando nuestras mentes a máxima potencia. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta pronto.